1. El Sistema Nacional de Protección Civil. 1.1 Definición de protección civil. La Ley 17/2015, de 09 de julio, de protección civil, constituye el instrumento de la política de seguridad pública, cuya finalidad es la protección de personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes, ya sean debidas a causas naturales o derivadas de la acción humana, intencionada o accidental. Se ampara la finalidad de esta ley en el art. 149.1.29 de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública, integrándose en la política de seguridad nacional. Esta ley actualiza el marco normativo de actuación, reforzando los mecanismos de funcionamiento del Sistema Nacional de Protección de los Ciudadanos ante emergencias y catástrofes, siendo el instrumento que asegura la coordinación, cohesión y eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regulando las competencias del Estado. 1.1.1 Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o bienes. El riesgo se combate con la educación cívica y con el conocimiento individual de las normas básicas de comportamiento para hacer frente a las contingencias que puedan presentarse. 1.1.2 Catástrofe. Es una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad. La catástrofe se combate con la prevención. Adopción de medidas que eviten o limiten las consecuencias de los accidentes. La planificación. Planes de actuación en cada caso, incendios, inundaciones, etc. La coordinación. Perfecta sincronización, con unidad de mando, de los diversos medios que deban intervenir en la emergencia. Terremotos, no muy frecuentes en España, accidentes aéreos, Barajas, hundimiento de buques, Prestige, fugas tóxicas, Tarragona, atentados terroristas, 11M. En Madrid, son claros ejemplos de desastres que obligan a establecer medidas de seguridad. 1.1.3 Peligro. Es el potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes que deben ser preservados por la protección civil. 1.1.4 Vulnerabilidad. La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias. 1.1.5 Amenaza. Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente. 1.1.6 Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Otras referencias a este concepto se pueden encontrar como emergencia extraordinaria, y debemos distinguirlo de emergencia ordinaria, dado que en este último supuesto, no hay afectación colectiva. 1.1.7 Servicios esenciales. Son los servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos. O el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las administraciones públicas. 1.2 Fundamento jurídico. La protección civil constituye la afirmación de una amplia política de seguridad, que encuentra su fundamento jurídico, dentro de la Constitución, en la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero y más importante de todos los derechos fundamentales. En los principios de unidad nacional y solidaridad territorial y en las exigencias esenciales de eficacia y coordinación administrativa. Así se recoge en la Carta Magna, y en el preámbulo de la propia Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. La Constitución, en su artículo 30.4, establece que mediante ley,
podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de riesgo, catástrofe o calamidad pública. La Ley de Protección Civil trata, pues, de establecer el marco institucional adecuado para poner en funcionamiento el sistema de protección civil con escrupuloso respeto del principio de legalidad, constitucionalmente previsto, de modo que pueda obtenerse la habilitación correspondiente para poder exigir de modo directo a los ciudadanos determinadas prestaciones de colaboración. Se inspira esta ley en el respeto y garantía de los derechos fundamentales del individuo, art. 15 y 28 de la CE, así como en la propia exigencia de un mecanismo público de salvaguarda de los servicios esenciales, artículo 28.2, y los deberes del ciudadano, art. 30. La propia Constitución establece también la obligación de las administraciones públicas de servir a los intereses generales y su responsabilidad, artículo 103.1 y 106.2. 1.3 Principios informadores de la protección civil. El Sistema Nacional de Protección Civil, SNPC, integra la actividad de protección civil de todas las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar una respuesta eficiente y coordinada. Para cumplir ese objetivo, puede ejecutar las siguientes actuaciones. A. Prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente y evitar que se produzcan o, en su caso, reducir los daños que de ellos puedan derivarse. B. Planificar los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo. C. Llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de emergencia. D. Adoptar medidas de recuperación para restablecer las infraestructuras y los servicios esenciales y paliar los daños derivados de emergencias. E. Efectuar una coordinación, seguimiento y evaluación del sistema para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico del mismo. El SNPC se rige en sus actuaciones por los principios de colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. La ley establece los términos de la participación en el SNPC de los ciudadanos y personas jurídicas. Estos principios exigen que el SNPC lleve a cabo una labor de previsión, en lo que se refiere al análisis de los supuestos de riesgos, sus causas y efectos, así como de las zonas que pudieran resultar afectadas, de prevención, relativa al estudio e implantación de las medidas oportunas para mantener bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y daños que se pudieran derivar de estas, de planificación de las líneas de actuación, para hacer frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública que pudieran presentarse. La intervención, en cuanto a las diferentes actuaciones encaminadas a proteger y socorrer la vida de las personas y sus bienes, y, por último, la rehabilitación, dirigida al establecimiento de servicios públicos indispensables para la vuelta a la normalidad. Con tal fin, la ley define la estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil, la cual lleva a cabo un análisis prospectivo de los riesgos que puedan afectar a personas y bienes susceptibles de protección, las capacidades de respuesta necesarias, y formula las líneas estratégicas de acción para alinear, integrar y priorizar los esfuerzos, con el fin de optimizar los recursos disponibles para mitigar los efectos de las emergencias. Las líneas básicas de la citada estrategia son aprobadas por el Consejo Nacional de Protección Civil, quien también fija las directrices para su implantación. Seguimiento y evaluación periódica. La estrategia será objeto de revisión al menos cada 4 años, y podrá establecer planes de actuación anuales o programas sectoriales para su implementación. A propuesta del Ministerio del Interior, el Consejo de Seguridad Nacional será quien apruebe la Estrategia Nacional de Protección Civil, la cual integrará y alineará todas las actuaciones de la Administración General del Estado en esta materia. 1.3.1 Derecho a la protección en caso de catástrofe. Todos los residentes en el territorio español tienen derecho a ser atendidos por las administraciones públicas en caso de catástrofe, de conformidad con lo
Previsto en las leyes y sin más limitaciones que las impuestas por las propias condiciones peligrosas inherentes a tales situaciones y la disponibilidad de medios y recursos de intervención. No se trata, por lo tanto, de un derecho restringido a ciudadanos de pleno derecho, o poseedores de la nacionalidad. Los poderes públicos velarán por que la atención de los ciudadanos en caso de catástrofe sea equivalente cualquiera que sea el lugar de su residencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Constitución. Los servicios públicos competentes identificarán lo más rápidamente posible a las víctimas en caso de emergencias y ofrecerán información precisa a sus familiares o personas allegadas. Deberán velar, asimismo, para que se adopten medidas específicas encaminadas a garantizar el conocimiento de los riesgos y las correspondientes medidas de autoprotección y prevención por parte de las personas con discapacidad. En esta misma línea, deberán impulsar las medidas pertinentes para que éstas puedan ser atendidas e informadas en casos de emergencias, y participen en los planes de protección civil. 1.3.2 Derecho a la información. Todos tienen derecho a ser informados adecuadamente por los poderes públicos acerca de los riesgos colectivos importantes que les afecten, las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente y las conductas que deban seguir para prevenirlos. La información citada tendrá de proporcionarse tanto en caso de emergencia como preventivamente, antes de que las situaciones de peligro lleguen a estar presentes. 1.3.3 Derecho a la participación. Los ciudadanos tienen derecho a participar, bien de forma directa o a través de entidades representativas de sus intereses, en la elaboración de las normas y planes de protección civil, en los términos que legal o reglamentariamente se establezcan. La participación de los ciudadanos en las tareas de protección civil podrá canalizarse a través de las entidades de voluntariado, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y en las normas que reglamentariamente desarrollen este supuesto. 1.3.4 Deber de colaboración. Los ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento de la autoridad competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la Constitución y en los términos de esta ley. En los casos de emergencia, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en materia de protección civil, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan. Cuando la naturaleza de las emergencias lo haga necesario, las autoridades competentes en materia de protección civil podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades. Quienes como consecuencia de estas actuaciones sufran perjuicios en sus bienes y servicios, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Cuando la naturaleza de las emergencias exija la entrada en un domicilio y, en su caso, la evacuación de personas que se encuentren en peligro, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo U, de protección de la seguridad ciudadana, causa legítima. Las medidas restrictivas de derechos que sean adoptadas o las que impongan prestaciones personales o materiales tendrán una vigencia limitada al tiempo estrictamente necesario para hacer frente a las emergencias y deberán ser adecuadas a la entidad de la misma. Los servicios de vigilancia y protección frente a riesgos de emergencias de las empresas públicas o privadas se considerarán, a todos los efectos, colaboradores en la protección civil, por lo que podrán asignárseles cometidos en los planes de protección civil correspondientes a su ámbito territorial y, en su caso, ser requeridos por las autoridades competentes para su actuación en emergencias. Reglamentariamente se establecerán las condiciones que garanticen que la asignación de cometidos a los servicios de vigilancia y protección de las empresas que gestionen servicios de interés general no afectará al mantenimiento de dichos servicios en condiciones de seguridad y continuidad, así como el régimen de indemnización de los daños y perjuicios causados por su actuación en este ámbito.
Los titulares de centros, establecimientos y dependencias, en los que se realicen actividades previstas en el artículo 9.2b, que puedan originar emergencias, deberán informar con regularidad suficiente a los ciudadanos potencialmente afectados acerca de los riesgos y las medidas de prevención adoptadas, y estarán obligados a comunicar al órgano que se establezca por la Administración Pública en cada caso competente, los programas de información a los ciudadanos puestos en práctica y la información facilitada. B. Efectuar a su cargo la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de señales de alarma a la población, en las áreas que puedan verse inmediatamente afectadas por las emergencias de protección civil, que puedan generarse por el desarrollo de la actividad desempeñada. C. Garantizar que esta información sea plenamente accesible a personas con discapacidad de cualquier tipo. Los medios de comunicación están obligados a colaborar de manera gratuita con las autoridades en la difusión de las informaciones preventivas y operativas ante los riesgos y emergencias en la forma que aquellas les indiquen y en los términos que se establezcan en los correspondientes planes de protección civil. En referencia a la entrada en domicilios, amparada por el EO 4/2015, se considerará causa legítima suficiente la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. 1.3.5 Deber de cautela y autoprotección. Los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos, así como exponerse a ellos. Una vez sobrevenida una emergencia, deberán actuar conforme a las indicaciones de los agentes de los servicios públicos competentes. Los titulares de los centros, establecimientos y dependencias, públicos o privados, que generen riesgo de emergencia, estarán obligados a adoptar las medidas de autoprotección previstas en esta ley, en los términos recogidos en la misma y en la normativa de desarrollo. Las administraciones competentes en materia de protección civil promoverán la constitución de organizaciones de autoprotección entre las empresas y entidades que generen riesgo para facilitar una adecuada información y asesoramiento. Como desarrollo reglamentario de la ley, se articula la Norma Básica de Protección Civil, Real Decreto 407/1992, que establece una serie de principios informados res, detallados a continuación. 1.3.6 Autonomía de organización y gestión. Todas las administraciones públicas, en sus ámbitos de competencias respectivos, deben disponer de capacidad suficiente para organizar su protección civil. En función de la titularidad de los servicios relacionados con la protección civil. La disposición de medios humanos y materiales para dotar a los correspondientes servicios. Las características y ámbito de riesgo, así como su duración en el tiempo. La efectiva capacidad de intervención operativa frente a la emergencia. 1.3.7 Coordinación. El principio universal de la escasez de medios para la total cobertura de la protección al ciudadano y a sus bienes hace necesaria la coordinación de la estructura orgánica y recursos operativos utilizables. Esta coordinación se hace igualmente imprescindible en el terreno de las actuaciones, pues éstas, para conseguir una respuesta oportuna y eficaz ante una emergencia, deben estar perfectamente estructuradas, tanto funcional como orgánicamente, de manera que no se produzcan disfunciones en las líneas jerárquicas de mando y en la utilización de medios y recursos de las diferentes administraciones públicas, de las entidades sociales y de los ciudadanos. 1.3.8 Complementariedad. La aplicación de este criterio tiende a evitar la duplicidad o ausencia de medios para conseguir que, en el conjunto de las actuaciones, se garantice la optimización indispensable de los mismos para la prevención y corrección de la emergencia. 1.39 Subsidiariedad. En una estructura general de protección civil que necesariamente ha de estar formada por distintos niveles de intervención, con diferentes medios y recursos, los superiores deben atender a las emergencias que, por sus características, no puedan los inferiores afrontar con sus propios recursos. 1 de marzo de 2010 Solidaridad. Este principio es fundamental para una acción de conjunto, ya que las consecuencias de una catástrofe o calamidad pública afectan a la totalidad de las
Administraciones y de los ciudadanos. 1 de marzo de 2011. Capacidad de integración. La organización y actuación de cada una de las administraciones públicas deben ser concebidas de forma que se asegure su integración eficaz. 1 de marzo de 2012. Garantía en la información. En una materia en la que se trata de asegurar la más eficaz protección del ciudadano y de sus bienes, es evidente que debe existir una garantía de que la información sobre riesgos, medios, recursos, organización y actuación es completa y extensiva a las administraciones públicas llamadas a intervenir, así como a los ciudadanos que tienen el deber de colaborar. 1 de marzo de 2013. Planificación. Toda acción de protección civil debe obedecer a unos criterios comunes. Por lo tanto, el primer paso ha de ser la elaboración de normas que aseguren una comunidad de doctrina, y una coherencia en los modos de acción, y en la utilización de los medios y recursos para, después, adaptar estas normas mediante planes concretos que regulen la actuación de la protección civil en los correspondientes niveles territoriales o especiales. 1.4 Participantes. 1.4.1 Los recursos humanos del Sistema Nacional de Protección Civil. Los poderes públicos promoverán la formación y el desarrollo de la competencia técnica del personal del Sistema Nacional de Protección Civil. La formación en protección civil tendrá el reconocimiento oficial del sistema educativo y de la formación profesional para el empleo, en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, en los términos establecidos por el Gobierno, a propuesta de los ministerios competentes. Como instrumento vertebrador de esta formación especializada, así como de la formación de mandos de alto nivel, se crea por ley la Escuela Nacional de Protección Civil, Art. 32, cuyas actividades a desarrollar son las enumeradas a continuación. A. Formar y entrenar al personal de los servicios de protección civil de la Administración General del Estado y de otras instituciones públicas y PRI-BADAS, mediante los correspondientes convenios, en su caso, así como a personas de otros colectivos que administraciones, mediante los correspondientes convenios, la formación y entrenamiento del personal al servicio de dichas administraciones. B. Desarrollar acciones de IDI en materia de formación de protección civil. C. Colaborar con los centros de formación de protección civil de las otras administraciones públicas. D. Colaborar en las actividades de formación que se prevean en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión o de otras iniciativas europeas, para favorecer la interoperabilidad de los equipos y servicios. Igualmente, podrá llevar a cabo actividades de formación a favor de otros estados o de instituciones extranjeras o internacionales. E. La Escuela Nacional de Protección Civil, previa autorización de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Empleo y Seguridad Social. Respectivamente, podrá impartir las acciones conducentes a la obtención de los títulos oficiales de formación profesional y certificados de profesionalidad relacionados con la protección civil. Las funciones encomendadas a la Escuela Nacional de Protección Civil se encuadran en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 1.4.2 Voluntariado. También contempla la ley la existencia de actividades de voluntariado de protección civil, Art. 7 Quatar, el cual podrá colaborar en la gestión de las emergencias, en los términos establecidos normativamente, sin perjuicio del deber establecido en el Art. 7 bis, deber general de colaboración ciudadana. Las actividades de los voluntarios en este ámbito se llevarán a cabo a través de entidades de voluntariado en las que se hallen integrados, sujetos a su régimen jurídico y a los valores y principios que inspiran la acción voluntaria, establecidos en su normativa específica, siguiendo sus directrices, sin que en ningún caso esta colaboración entrañe una relación de empleo con la administración actuante. Los poderes públicos promoverán la participación y la formación de los voluntarios en apoyo del SENPC. La red de comunicaciones de emergencia formada por radioaficionados voluntarios podrá complementar las disponibles ordinariamente por los servicios de protección civil. 1.5 Competencias de los órganos de la Administración General del Estado. 1.5.1 Competencias del Gobierno. Son competencias del Gobierno en materia de protección civil las siguientes. A.
regular la Red Nacional de Información sobre Protección Civil y la Red de Alerta Nacional de Protección Civil. B. Aprobar la norma básica de protección civil. C. Aprobar el Plan Estatal General de Protección Civil. D. Aprobar los planes especiales de protección civil de ámbito y competencia estatal. E. Declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. F. Adoptar los acuerdos de cooperación internacional que corresponda en materia de protección civil. G. Aprobar el protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Y, en su caso, el de otros medios del Estado que puedan destinarse a la protección civil. H. Las demás que le atribuyan esta ley y el resto del ordenamiento jurídico. 1.5.2 Competencias del Ministro del Interior. La coordinación, impulso y desarrollo de la política gubernativa en esta materia son competencia del Ministro del Interior. A tal fin, sus competencias son: a. Desarrollar las normas de actuación que en materia de protección civil apruebe el Gobierno. B. Elaborar la norma básica de protección civil, el Plan Estatal General y los planes especiales de protección civil de ámbito y competencia estatal, y elevarlos al Gobierno para su aprobación, así como proponer al Consejo de Seguridad Nacional la aprobación de la Estrategia Nacional de Protección Civil. C. Declarar la emergencia de interés nacional y su finalización, así como asumir las funciones de dirección y coordinación que le correspondan en esta situación. D. Proponer al Gobierno, junto con el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. E. Ejercer la superior dirección, coordinación e inspección de las acciones y los medios de ejecución de los planes de protección civil de competencia estatal. F. Disponer, con carácter general, la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y solicitar del titular del Ministerio de Defensa la colaboración de las Fuerzas Armadas. G. Presidir el Consejo Nacional de Protección Civil. H. Efectuar la oferta de aportación de equipos de intervención en emergencias en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. I. Acordar la movilización de los recursos del Sistema Nacional de Protección Civil para cooperar en catástrofes en terceros países y coordinar la actuación de los equipos de ayuda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42. J. Imponer las sanciones por infracciones muy graves previstas en el título B. K. Las demás que le sean atribuidas por esta ley y por el resto del ordenamiento jurídico. 1.5.3 Competencias de otros departamentos, organismos y entidades del sector público estatal. Los restantes ministerios, organismos públicos y demás entidades del sector público estatal participarán en el ejercicio de las actividades de protección civil, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con lo que establezca la normativa vigente y los planes de protección civil. El ministro del Interior decidirá y la autoridad competente del departamento u organismo correspondiente ordenará la intervención de estos medios estatales. 1.5.4 Competencias de los delegados del Gobierno. Los delegados del Gobierno, bajo las instrucciones del Ministerio de la Interior, coordinarán las actuaciones en materia de protección civil de los órganos y servicios de la Administración General del Estado de sus respectivos ámbitos territoriales, en cooperación a su vez con los órganos competentes en materia de protección civil de las correspondientes comunidades autónomas y entidades locales. 1.5.5 Las Fuerzas Armadas. La Unidad Militar de Emergencias. 1. La colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de protección civil se efectuará principalmente mediante la Unidad Militar de Emergencias, sin perjuicio de la colaboración de otras unidades que se precisen, de conformidad con lo establecido en su legislación específica, en esta ley y en la normativa de desarrollo. 2. La Unidad Militar de Emergencias tiene como misión intervenir en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, con la finalidad de cumplir los objetivos propios de la protección civil en los supuestos que por su gravedad se estime necesario,
junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, en esta ley y en el resto de la normativa aplicable. 3. La intervención de la Unidad Militar de Emergencias, valoradas las circunstancias, se solicitará por el Ministro del Interior y será ordenada por el titular del Ministerio de Defensa. Reglamentariamente se establecerá el régimen de sus intervenciones. 4. La Unidad Militar de Emergencias, en caso de emergencia de interés nacional, asumirá la dirección operativa de la misma, actuando bajo la dirección del Ministro del Interior. 1.5.6 Participación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 1. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado colaborarán en las acciones de protección civil, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, y en esta ley y en la normativa de desarrollo. 2. Los planes de protección civil, en el ámbito de su competencia, podrán asignar funciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin atribuirlas a unidades concretas. 1.6 Cooperación y coordinación. 1.6.1 Consejo Nacional de Protección Civil. El Consejo Nacional de Protección Civil es el órgano de cooperación en esta materia de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas, de las ciudades con estatuto de autonomía y de la Administración local, representada por la Federación Española de Municipios y Provincias, como asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación. Tiene por finalidad contribuir a una actuación eficaz, coherente y coordinada de las administraciones competentes frente a las emergencias. Está compuesto por Ministro del Interior, preside el Consejo. Titulares de departamentos ministeriales designados por el Gobierno. Representantes de CKAs y ciudades con estatuto de autonomía competentes en la materia, designados por estas. Un representante de la FEMP. El Consejo Nacional funciona en pleno y en comisión permanente. El CEO responde a aprobar las líneas básicas de la estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil, así como ejercer las demás funciones que determine el reglamento interno del Consejo Nacional. El Consejo Nacional aprobará su reglamento interno, que regulará su organización y funcionamiento. Tendrá el carácter de Comité Español de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. 1.6.2 Órganos territoriales de participación y coordinación. En materia de protección civil. De acuerdo con lo que disponga la normativa autonómica, en los órganos territoriales de participación y coordinación en materia de protección civil podrán participar representantes de la Administración General de Estado. 1.6.3 Contribución al mecanismo de protección civil de la Unión Europea. El Ministerio del Interior, como punto de contacto español del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, tanto en lo que afecta a las actividades de prevención, como en cuanto a las de preparación y respuesta a desastres que se desarrollan en el marco de dicho mecanismo, actuará, cuando sea oportuno, en coordinación con los departamentos de la Administración General del Estado afectados, así como con las comunidades autónomas. El Ministerio del Interior asegurará la necesaria coherencia de la participación española en el mecanismo de protección civil de la Unión y mantendrá la una cooperación con el Centro de Control e Información Europeo. Continuará actuando como el punto de contacto del Sistema Común de Información y Comunicación de Emergencias del mecanismo. Reglamentariamente se establecerá el régimen de los módulos de protección civil españoles que se dispongan al amparo del mecanismo. 1.6.4 Cooperación internacional. El Ministerio del Interior recabará y movilizará los recursos del Sistema Nacional para prevenir y afrontar situaciones de catástrofes en terceros países, cuando sea procedente en virtud de los tratados internacionales y convenios bilateral suscritos por España, o cuando el Gobierno lo acuerde a propuesta de los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Interior, y de aquellos otros departamentos cuyas competencias, en su caso, puedan verse afectadas. 1.6.5 Cruz Roja Española y otras entidades colaboradoras.
La disposición adicional primera bis de la ley recoge el papel que desempeña esta organización humanitaria en el SENPC, dotándola del carácter de entidad colaboradora del SENPC, como auxiliar de las administraciones públicas en las actividades humanitarias y sociales impulsadas por ellas. Mediante la suscripción de convenios, podrá contribuir con sus medios a las actuaciones del SENPC. Las actuaciones que pueda llevar a cabo Cruz Roja, u otras entidades colaboradoras, aquellas entre cuyos fines figuren los relacionados con la protección civil, se recogerán en los planes de protección civil regulados en el art. 14 de la ley. 1.7 Clasificación de las situaciones de emergencia. 1.7.1 Emergencias de interés nacional. Son emergencias de interés nacional las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma. Excepción y sitio. Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. Su declaración corresponderá al titular del Ministerio del Interior. Bien por propia iniciativa o a instancia de las comunidades autónomas. O de los delegados del gobierno en las mismas. Cuando la declaración de emergencia de interés nacional se realice a iniciativa del Ministerio del Interior, se precisará, en todo caso, previa comunicación con la comunidad autónoma o comunidades autónomas afectadas, por medios que no perjudiquen la rapidez de la declaración y la eficacia de la respuesta pública. Declarada la emergencia de interés nacional, el titular del Ministerio del Interior asumirá su dirección, que comprenderá la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley para los estados de alarma, excepción y sitio, y en la normativa específica sobre seguridad nacional. El ministro del Interior podrá, en función de la gravedad de la situación, requerir la colaboración de las diferentes administraciones públicas que cuenten con recursos movibles, aunque la emergencia no afecte a su territorio. 1.8 Funciones de la protección civil. Actuaciones del SENPC. 1.8.1 Anticipación. La anticipación tiene por objeto determinar los riesgos en un territorio basándose en las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas, y comprende los análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas. Para cumplir con esta función, se constituye la Red Nacional de Información sobre Protección Civil, art. 9. Su finalidad es contribuir a la anticipación de los riesgos, y facilitar una respuesta eficaz, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. La red permitirá a. La recogida, el almacenamiento y el acceso ágil a información sobre los riesgos de emergencia conocidos, así como sobre las medidas de protección y los recursos disponibles para ello. B. Asegurar el intercambio de información en todas las actuaciones de este título. 2. La red contendrá a. El Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil, como instrumento que permite identificar las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias o catástrofes. B. Los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia de protección civil, incluyendo información sobre los centros, establecimientos y dependencias en que aquellas se realicen, en los términos que reglamentariamente se establezcan. C. El registro informatizado de los planes de protección civil, que los integrará a todos en los términos que reglamentariamente se establezcan. D. Los catálogos de recursos movibles, entendiendo por tales los medios humanos y materiales, gestionados por las administraciones públicas o por entidades de carácter privado, que puedan ser utilizados por el Sistema Nacional de Protección Civil en caso de emergencia, en los términos previstos en esta ley y que reglamentariamente se establezcan. E. El Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes,
que incluirá información sobre las que se produzcan, las consecuencias y pérdidas ocasionadas, así como sobre los medios y procedimientos utilizados para paliarlas. F. Cualquier otra información necesaria para prever los riesgos de emergencias y facilitar el ejercicio de las competencias de las administraciones públicas en materia de protección civil, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 3. Las administraciones públicas competentes proporcionarán los datos necesarios para la constitución de la red y tendrán acceso a la misma, de acuerdo con los criterios que se adopten en el Consejo Nacional de Protección Civil. 1.8.2 Prevención de riesgos de protección civil. La prevención en protección civil consiste en el conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles impactos adversos de los riesgos y amenazas de emergencia, como paso previo a la prestación de actividades catalogadas de acuerdo con el artículo 9.2b, se deberá contar con un estudio técnico de los efectos directos sobre los riesgos de emergencias de protección civil identificados en la zona. Incluirá, como mínimo, datos sobre emplazamiento, diseño y tamaño del proyecto de la actividad, una identificación y evaluación de dichos efectos y de las medidas para evitar o reducir las consecuencias adversas de dicho impacto. Se someterá a evaluación del impacto sobre los riesgos de emergencias de protección civil por el órgano competente en la materia. Los planes de protección civil previstos en la ley deberán contener programas de información y comunicación preventiva y de alerta que permitan a los ciudadanos adoptar las medidas oportunas para la salvaguarda de personas y bienes, facilitar en todo cuanto sea posible la rápida actuación de los servicios de intervención, y restablecer la normalidad rápidamente después de cualquier emergencia. La difusión de estos programas deberá garantizar su recepción por parte de los colectivos más vulnerables. En su contenido se incorporarán medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad, en especial, las encaminadas a asegurar que reciben información sobre los mismos. Los poderes públicos promoverán la investigación de las emergencias, para evitar que se reiteren, y el aseguramiento del riesgo de emergencias, para garantizar la eficiencia de la respuesta de la sociedad ante estos sucesos de manera compatible con la sostenibilidad social, económica y fiscal. Las administraciones públicas promoverán, en el ámbito de sus competencias, y con cargo a sus respectivas dotaciones presupuestarias, la realización de programas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos y de educación para la prevención en centros escolares. 1.8.2.1 Fondo de Prevención de Emergencias. Se crea el Fondo de Prevención de Emergencias, gestionado por el Ministerio del Interior, dotado con cargo a los créditos que se consignen al efecto en los presupuestos generales del Estado, para financiar, en el ámbito de la Administración General del Estado, las actividades preventivas siguientes. A. Análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos. B. Mapas de riesgos de protección civil. C. Programas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos. D. Programas de educación para la prevención en centros escolares. E. Otras actividades de análogo carácter que se determinen. 2. El Ministerio del Interior podrá suscribir instrumentos de colaboración con otros departamentos ministeriales, con otras administraciones públicas y con entidades públicas o privadas, para la realización de las actividades recogidas en este capítulo, que serán financiadas total o parcialmente con cargo al Fondo de Prevención de Emergencias. 1.8.2.2 Red de Alerta Nacional de Protección Civil. La Red de Alerta Nacional de Protección Civil se constituye como el sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, a fin de que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza de emergencia. Su gestión le corresponde al Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. Todos los organismos de las administraciones públicas que puedan contribuir a la detección, seguimiento y previsión de amenazas de peligro inminente para las personas y bienes comunicarán de inmediato al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil cualquier situación de la que
Tengan conocimiento que pueda dar lugar a una emergencia de protección civil. Los órganos competentes de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas serán cauce tanto para la información de las emergencias de protección civil al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, como para la transmisión de la alerta a quien CEO responda. 1.9 Planificación en protección civil. Mediante Real Decreto se aprobará la norma básica de protección civil, a propuesta del titular del Ministerio del Interior, previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil. Esta norma establece las directrices básicas para identificación de riesgos de emergencias. Actuaciones para su gestión integral. Contenido mínimo de los planes de protección civil. Criterios generales para la elaboración de los planes de protección civil. Criterios para el desarrollo de las actividades de implantación de los planes. Por parte de los órganos competentes. 191 Planes de protección civil. Los planes son los instrumentos de previsión del marco orgánico funcional. Y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas administraciones públicas llamadas a intervenir. Los planes de protección civil son los siguientes. Plan Estatal General. Planes territoriales, de ámbito autonómico o local. Planes especiales. Planes de autoprotección. El Plan Estatal General y los planes territoriales y especiales de ámbito estatal o autonómico deberán ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil, a los efectos de su adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil. El Plan Estatal General desarrolla la organización y los procedimientos de actuación de la Administración General del Estado para prestar apoyo y asistencia a las otras administraciones públicas, en casos de emergencia de protección civil, así como ejercer la dirección y coordinación del conjunto de las administraciones públicas en las emergencias declaradas de interés nacional. La aprobación del Plan Estatal General corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior. Son planes territoriales todos aquellos que se elaboran para hacer frente a los riesgos de emergencia que se puedan presentar en el territorio de una comunidad autónoma o de una entidad local. Dichos planes serán aprobados por la Administración competente, autonómica o local, de conformidad con lo previsto en su legislación específica. Real Decreto 407/1992, de 24 de abril. Planes territoriales. Disposiciones generales. Los planes territoriales se elaborarán para hacer frente a las emergencias generales que se puedan presentar en cada ámbito territorial de comunidad autónoma y de ámbito inferior y establecerán la organización de los servicios y recursos que procedan. A. De la propia administración que efectúa el plan. B. De otras administraciones públicas según la asignación que éstas efectúen en función de sus disponibilidades y de las necesidades de cada plan territorial. C. De otras entidades públicas o privadas. El plan territorial de comunidad autónoma, que podrá tener el carácter de plan director, establecerá el marco organizativo general, en relación con su correspondiente ámbito territorial, de manera que permita la integración de los planes territoriales de ámbito inferior. Cuando la naturaleza y extensión del riesgo, el alcance de la situación de emergencia o los servicios y recursos a movilizar excedan las competencias de una determinada administración, de acuerdo con lo previsto en su correspondiente plan territorial, la dirección y coordinación de las actuaciones podrá pasar a la autoridad que ejerza tales funciones en el plan territorial de ámbito más amplio. Por parte de la Administración del Estado se establecerán los procedimientos organizativos necesarios para asegurar el ejercicio de la dirección y coordinación de los planes territoriales por las autoridades estatales, en las situaciones de emergencia en que pueda estar presente el interés nacional. Son planes especiales los que tienen por finalidad hacer frente a los riesgos de inundaciones, terremotos, maremotos, volcánicos, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas, accidentes de aviación civil y en el transporte de mercancías peligrosas, así como los relativos a la protección de la población en caso de
conflicto bélico y aquellos otros que se determinen en la norma básica. Los planes especiales podrán ser estatales o autonómicos, en función de su ámbito territorial de aplicación, y serán aprobados por la Administración competente. En cada caso, los planes especiales relativos al riesgo nuclear y a la protección de la población en caso de conflicto bélico serán, en todo caso, de competencia estatal, sin perjuicio de la participación en los mismos de las administraciones de las comunidades autónomas y entidades locales, según se establezca en la norma básica. Los planes de autoprotección establecen el marco orgánico y funcional previsto para los centros, establecimientos, instalaciones o dependencias recogidas en la normativa aplicable, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos de emergencia de protección civil sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada en esas situaciones. 191.1 Respuesta inmediata a las emergencias. Se entiende por respuesta inmediata a las emergencias de protección civil la actuación de los servicios públicos o privados de intervención y de asistencia tras el acaecimiento de una emergencia o en una situación que pudiera derivar en emergencia, con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. Incluye la atención sanitaria, psicológica y social de urgencia, el refugio y la reparación inicial de los daños para restablecer los servicios e infraestructuras esenciales, así como otras acciones y evaluaciones necesarias para iniciar la recuperación. 191.2 Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil tendrán la consideración de servicios públicos de intervención y asistencia. En emergencias de protección civil los servicios técnicos de protección civil y emergencias de todas las administraciones públicas, los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, y de prevención y extinción de incendios forestales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de atención sanitaria de emergencia, las fuerzas armadas y, específicamente, la unidad militar de emergencias, los órganos competentes de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas, los técnicos forestales y los agentes medioambientales, los servicios de rescate, los equipos multidisciplinares de identificación de víctimas, las personas de contacto con las víctimas y sus familiares, y todos aquellos que dependiendo de las administraciones públicas tengan este fin. Los órganos competentes de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas, además de la atención de emergencias que no tengan afectación colectiva pero que requieran la actuación de servicios operativos diversos, podrán actuar en las emergencias de protección civil como centro de coordinación o operativa, según se establezca en los correspondientes planes. Cuando sean requeridas organizaciones de voluntarios y entidades colaboradoras, su movilización y actuaciones estarán subordinadas a las de los servicios públicos. En la norma básica de protección civil se regularán las bases para la mejora de la coordinación y eficiencia de las actuaciones de los servicios regulados en este artículo. 191.3 El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil ejerce las siguientes funciones. A. Gestionar la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Elaborará, previo acuerdo del Consejo Nacional de Protección Civil, un plan nacional de interconexión de información de emergencias que permita la comunicación ágil entre las diferentes administraciones públicas y la IFA y CACIA en la gestión, coordinación y el seguimiento de las emergencias. B. Gestionar la red de alerta nacional de protección civil en los términos previstos en esta ley. C. Divulgar periódicamente datos y estadísticas sobre emergencias y evaluar la conveniencia y forma de utilización de las redes sociales ante una emergencia de protección civil. D. Actuar como centro de coordinación operativa en las emergencias de interés nacional. En ellas los órganos competentes de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas se integrarán operativamente en este centro, con las funciones y mediante los mecanismos de coordinación que se determinen, así como las redes de información para la gestión y coordinación de los servicios que intervengan en su resolución. El alcance
de dicha integración y las condiciones de hacerlas efectivas se determinarán por el Consejo Nacional de Protección Civil. Actuar como punto de contacto para la comunicación e intercambio de información con los órganos de la Unión Europea, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión y otros organismos internacionales. Así como con los órganos homólogos de otros países con los que España haya establecido un convenio o tratado de cooperación en materia de protección civil. Canalizar la información que deberán proporcionar los ciudadanos y las entidades públicas y privadas en los términos establecidos en esta ley. 2. Las funciones encomendadas al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil se encuadran en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 191.4 Disponibilidad de los recursos del Estado. El Estado colaborará con las comunidades autónomas y con las entidades locales, facilitando los recursos humanos y materiales disponibles en caso de emergencias que no hayan sido declaradas de interés nacional, en los términos que se acuerden en el Consejo Nacional de Protección Civil. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas que intervengan en tales emergencias actuarán encuadrados y a las órdenes de sus mandos naturales y dirigidos por la autoridad designada en el plan de protección civil que corresponda. La responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la intervención de los medios de la Administración General del Estado a que se refiere el apartado anterior corresponderá a la Administración Pública que asuma la dirección de la emergencia. 191.5 Recuperación. La fase de recuperación está integrada por el conjunto de acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata a la emergencia. Cuando se produzca una emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado, se aplicarán las medidas recogidas en este capítulo, previa declaración de la misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 23. De las razones que justifican la intervención de la Administración General del Estado en las tareas de recuperación se informará, en el menor plazo posible, a la comunidad autónoma afectada o, en su caso, al Consejo Nacional de Protección Civil. Las medidas de recuperación se aplicarán en concepto de ayuda para contribuir al restablecimiento de la normalidad en las áreas afectadas, no teniendo, en ningún caso, carácter indemnizatorio. 191.6 Daños materiales. Los daños materiales habrán de ser ciertos, evaluables económicamente y referidos a bienes que cuenten con la cobertura de un seguro, público o privado. Las ayudas por daños materiales serán compatibles con las que pudieran concederse por otras administraciones públicas, o con las indemnizaciones que respondieran en virtud de pólizas de seguro, sin que en ningún caso el importe global de todas ellas pueda superar el valor del daño producido. La valoración de los daños materiales se hará por organismos especializados en tasación de siniestros o por los servicios técnicos dependientes de las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias sobre la base de los datos aportados por las administraciones públicas afectadas. El consorcio de compensación de seguros tendrá derecho al abono de los trabajos de peritación, conforme a su baremo de honorarios profesionales. Para facilitar la tramitación de las ayudas y la valoración de los daños, la administración competente y el consorcio de compensación de seguros podrán intercambiarse los datos sobre beneficiarios de las ayudas e indemnizaciones que se concedan, sus cuantías respectivas y los bienes afectados. Las entidades aseguradoras que operen en el territorio español estarán obligadas a suministrar al Consorcio de Compensación de Seguros la información que éste le solicite para dar cumplimiento a lo dispuesto anteriormente. El Consorcio de Compensación de Seguros podrá emitir informes de valoración y periciales a solicitud y en favor de las administraciones públicas afectadas. 191.7 Daños personales. Cuando se hayan producido daños personales se concederán ayudas económicas por fallecimiento y por incapacidad absoluta y permanente, en los términos previstos en la disposición adicional cuarta. De acuerdo a la citada disposición, ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil,
la normativa reglamentaria estatal en materia de subvenciones derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica será de aplicación a las ayudas derivadas de situaciones en las que no se haya producido la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, así como a las ayudas por daños personales del artículo 22 y por daños materiales contenidas en el artículo 21 y en los párrafos A, B, C y D del apartado 1 del artículo 24. En la tramitación de estas subvenciones será de aplicación lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 21 de la Ley 191.8 Procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil prevista en esta ley se efectuará por acuerdo de Consejo de Ministros. A propuesta de los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada. Dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas. En estos supuestos, y con carácter previo a su declaración, el Gobierno podrá solicitar informe a la comunidad o comunidades autónomas afectadas. A los efectos de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se valorará, en todo caso, que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales. 1919 Medidas aplicables. En los términos que apruebe el Consejo de Ministros, cuando se declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se podrán adoptar, entre otras, algunas de las siguientes medidas. A. Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y en seres de primera necesidad. B. Compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables. C. Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes. D. Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicio y a IOUs. E. Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular. F. Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina. G. Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial. Además de las medidas ya descritas, se podrán adoptar las siguientes. A. Medidas fiscales. 1. Exención de la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles, correspondiente al ejercicio presupuestario en el que haya acaecido la emergencia que afecte a viviendas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles. Explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, locales de trabajo y similares, cuando hayan sido dañados y se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos, o los destrozos en cosechas constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o privado. 2. Reducción en el impuesto sobre actividades económicas, correspondiente al ejercicio presupuestario en el que haya acaecido la emergencia a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, turísticos y profesionales, cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daños que obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada reducción será proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales o en otros habilitados al efecto. 3. Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos señalados en los ordenanzas anteriores comprenderán las de los recargos legalmente autorizados sobre los mismos. 4. Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los ordenanzas anteriores, hubieren satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.
5. Exención de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. Para la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos, y la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados por dichas causas. 6. La disminución de los ingresos en los tributos locales que, en su caso, se produzca en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares y consejos insulares como consecuencia de la aplicación de este artículo, será compensada con cargo a los presupuestos generales del Estado. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 7. Las ayudas por daños personales estarán exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas. 8. De manera excepcional, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas podrá autorizar una reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas. B. Medidas laborales y de seguridad social. Las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma que queden debidamente acreditadas, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En el primer supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho periodo como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos. En el supuesto que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, el Servicio Público de Empleo Estatal podrá autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el título 3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata de las emergencias no se compute a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, en esos supuestos, se podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores que carezcan de los periodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la seguridad social podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la seguridad social y por conceptos de recaudación conjunta correspondientes a 3 meses naturales consecutivos, a contar desde el anterior a la producción del siniestro. O, en el caso de trabajadores incluidos en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, desde el mes en que aquel se produjo. Los cotizantes a la seguridad social que tengan derecho a los beneficios establecidos en los ordinals anteriores y hayan satisfecho las cuotas correspondientes a las exenciones o a la moratoria de que se trate podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los intereses de demora, los recargos y costas correspondientes, en los términos legalmente previstos. Si el que tuviera derecho a la devolución fuera deudor a la seguridad social por cuotas correspondientes a otros periodos, el crédito por la devolución será aplicado al pago de deudas pendientes con aquella en la forma que legalmente proceda. 191.10 Seguimiento y coordinación. Tras la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se llevará a cabo un seguimiento de las medidas adoptadas de entre las previstas por la ley, en los términos que se determinen reglamentariamente. Para la coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la Administración General del Estado y, en su caso, por otras administraciones públicas, se
Constituirá una comisión de coordinación, integrada por representantes de las administraciones estatal, autonómica y local afectadas. 192 Evaluación e inspección del Sistema Nacional de Protección Civil. 192.1 Evaluación e inspección. La evaluación y la inspección del Sistema Nacional de Protección Civil tendrá como finalidad contribuir a mejorar la calidad de la respuesta de los poderes públicos en la gestión integral de los riesgos y emergencias. La evaluación y la inspección se aplicará a todas las actuaciones del sistema nacional y la llevarán a cabo las administraciones públicas competentes, en los términos señalados en el apartado siguiente. El Consejo Nacional de Protección Civil elaborará unas directrices de evaluación de las actuaciones de aplicación general y un programa de inspección del Sistema Nacional que se llevará a cabo por las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos de competencia, respetando las facultades de autoorganización y de dirección de sus propios servicios. 192.2 Memoria Anual del Sistema Nacional de Protección Civil. El Gobierno, elaborada por el Consejo Nacional de Protección Civil y a propuesta del Ministro del Interior, elevará al Senado una memoria anual que permita valorar la eficacia del Sistema Nacional. 192.3 Régimen sancionador. Los órganos competentes de la Administración General del Estado ejercerán la potestad sancionadora, cuando las conductas presuntamente constitutivas de infracción se realicen con ocasión de emergencias declaradas de interés nacional o de la ejecución de planes de protección civil cuya dirección y gestión corresponda a aquella. La responsabilidad por las infracciones cometidas recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. Son infracciones administrativas en materia de protección civil las acciones y omisiones tipificadas en la ley. Se clasificarán en muy graves, graves y leves. Constituyen infracciones muy graves. A. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes. B. En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes. C. El incumplimiento de los deberes previstos en el artículo 7 bis 7 de esta ley, cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes. D. La comisión de una segunda infracción grave en el plazo de un año. Constituyen infracciones graves. A. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes. B. En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes. C. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis 7, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes. D. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis 8. Cuando suponga una especial trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes. E. La comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un año. Constituyen infracciones leves. A. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis 8. Cuando no suponga una especial trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes. B. Cualquier otro incumplimiento a esta ley que no constituya infracción grave o muy grave. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros. Las infracciones graves, con multa de 1.501 a 30.000 euros. Las infracciones leves por su parte, con multa de hasta 1.500 euros. La aplicación de las sanciones se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 29 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y sus disposiciones de desarrollo. Serán competentes para la resolución de los procedimientos sancionadores. A. El titular de la delegación del Gobierno cuando se trate de infracciones leves. B. El titular de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, cuando se trate de infracciones graves. C. El titular del Ministerio del Interior cuando se trate de infracciones muy graves. 192.4 Procedimiento sancionador. El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de protección civil se regirá por el capítulo 3 del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades que se regulan en este título. El plazo máximo para la resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones graves y muy graves será de 6 meses, y de 3 meses. Para los procedimientos por infracciones leves. 192.5 Medidas provisionales. Excepcionalmente, en los supuestos de amenaza inminente para personas o bienes, las medidas provisionales previstas en el apartado 2 del artículo 50 de la Ley, podrán ser adoptadas por las autoridades competentes en materia de protección civil con carácter previo a la iniciación del procedimiento, debiendo ser ratificadas, modificadas o revocadas en el acuerdo de incoación en el plazo máximo de 15 días. En todo caso, estas medidas quedarán sin efecto si, transcurrido dicho plazo, no se incoa el procedimiento o el acuerdo de incoación no contiene un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. Iniciado un procedimiento sancionador, el órgano competente para su incoación podrá, en cualquier momento, adoptar las medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer y las que eviten el mantenimiento o la agravación de los efectos de la infracción imputada. Dichas medidas serán proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la infracción y podrán consistir especialmente en a. El depósito en lugar seguro de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones y, en particular, de objetos o materias peligrosas. B. La adopción de medidas de seguridad de las personas, bienes, establecimientos o instalaciones que se encuentren amenazados, a cargo de sus titulares. C. La suspensión o clausura preventiva de fábricas, locales o establecimientos. D. La suspensión parcial o total de las actividades en los establecimientos que sean notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento los planes de autoprotección o las medidas de seguridad necesarias.